Queridas y queridos estudiantes, estamos aquí en este tutorial para el grado 11 del área de filosofía, el componente antropología filosófica, con el tema de introducción a la filosofía. El indicador Queridas y queridos estudiantes, estamos aquí en este video tutorial para el grado 11 del área de filosofía, el componente antropología filosófica, con el tema de introducción a la filosofía. Esperemos que toda esta situación que está sucediendo logre solucionarse lo más pronto posible. Mientras tanto, pues vamos a interactuar, a trabajar con este material que les he diseñado para ir profundizando y adelantando las temáticas propias para el grado. En el tutorial del día de hoy vamos a hacer una aproximación a esto del hombre, a lo que es el hombre, por qué la importancia del estudio del hombre dentro de la filosofía y cómo ha trascendido el hombre a través de la historia, que en últimas eso es un punto fundamental que estudia la filosofía. Para ello entonces vamos a tener unas actividades en las cuales vamos a ir trabajando. ¿Listo? Permítanme un momentico aquí entonces para que la vayan ustedes observando. Esta va a ser las actividades que vamos a hacer. Entonces voy a hacer una pequeña introducción, hablar un poquito sobre esto del hombre y la importancia del hombre en la historia. Luego vamos a observar un videito de más o menos 8 minutos donde nos van a hablar desde una posición cristiana, pero importante, hablan aspectos importantes de por qué es el hombre. ¿Listo? De ese video vamos a extraer cinco ideas importantes y las vamos a copiar en el cuaderno. ¿Listo? Luego, en una presentación que les tengo, voy a compartir a ustedes varios material y entre ellos van a haber unos mapas mentales. Yo les voy informando cuáles son los que hay que consignar en el cuaderno. Vamos a hacer una actividad que van a realizar cada uno de ustedes con base en la temática que se plantea el día de hoy, la cual ustedes van a pensar en 3 personajes importantes del iconio, bien sea antiguos o de tiempo anteriores, presentes, de la familia, personajes históricos. Ya ustedes miran qué personajes van a tener o van a escoger y cuál va a ser su importancia dentro del municipio. ¿Listo? Y para ellos usted va a pensar, se va a tratar de meter en la mente de esa persona y va a pensar cuál es su razón de existir, por qué existe esa persona, ¿cierto? Por ejemplo, si el personaje es su madre, entonces piensen ustedes en las razones de existir, sacarlo ustedes adelante, mantener un hogar, ¿cierto? Vamos a darle todas las razones de existir. Si es el portero, cuáles son las razones de existir, levantarse cada día a conseguirse el diario, tomarse sus cervezas, sus tragos, qué sé yo, ¿cierto? Vamos a tratar de hacer como una especie de aproximación a la vida de esa persona, poniendo en ese zapato de esa persona. Listo. Y como cierre, vamos a ya en el cuaderno van a hacer una argumentación ustedes de los aspectos más relevantes que se desarrollaron en el día de hoy y los van a consignar ahí en el cuaderno. Entonces acordémonos que cuando termine toda esta contingencias por esta pandemia que se está dando, vamos a revisar ese material, esas actividades para así sacar las respectivas notas. ¿Listo? Para que no se vayan afectando en todo este proceso para el año. Listo, esperemos que, como les dije, esta contingencia se solucione lo más pronto posible y que podamos retomar normalmente las actividades. ¿Ok? Bueno, entonces vamos, perdón, aquí
Vamos a continuar entonces. Aquí como vemos entonces en esta imagen que tiene que ver con la antropología filosófica, ahí tenemos en griego cómo se escribe antropología filosófica, vemos imágenes de personajes históricos, de algunos reconocidos, otros no reconocidos, aspectos de la vida humana, etcétera, etcétera. Entonces la antropología filosófica lo que busca es el estudio del ser humano. La filosofía, con los griegos nuevamente, llega a un punto donde ya le encontraron, digámoslo así, sentido a la physis, que lo hicieron en el problema cosmológico. Acordémonos que el componente anterior de la cosmología, el problema principal de la cosmología era pensarse para los griegos en la physis y cómo esa physis influye en la vida, en la Tierra, ¿cierto? Entonces, a partir de ese estudio, de encontrar como ese camino en la cosmología, de ese estudio de la physis, es que algunos filósofos piensan que es más importante el estudio del ser humano. Por eso algunos filósofos a Sócrates le van a decir que fue aquel filósofo que bajó la filosofía del cielo a la tierra, es decir, que dejaron de pensar en el Argede, en cómo se originaron el universo, cómo se originó la tierra, cómo se originaron las cosas, los elementos de la naturaleza, agua, tierra, aire y fuego, y se pensaron en el ser humano. Porque es que el ser humano, nosotros los seres humanos, tenemos muchas condiciones que nos hacen pensar día tras día. Como hablamos en unas clases anteriores, el pensar o el pensarnos día tras día es lo que nos hace existir, esa es la existencia, ¿cierto? Entonces desde ahí por eso la filosofía va a buscar esas, digámoslo así, las incógnitas, esas preguntas que va a tener que dilucidar en todo ese tiempo hasta nuestra actualidad con respecto al ser humano, ¿cierto? Cosas como la muerte, como la vida después de la muerte, como el amor, como la economía, como la política, como la retórica, todo ese poco de cosas son las que hicieron que se pensase en el ser humano, ¿cierto? Uno de los aspectos claves para poder entender la filosofía antropológica es ir entendiendo cada contexto histórico, qué pasa en cada contexto histórico para así poder entender cómo es que ese ser humano va a interactuar con ese contexto. Nosotros somos, digámoslo así, hijos de nuestro contexto. En ese orden de ideas, nosotros, como sea nuestro contexto, así será nuestra forma de vida. Entonces, desde ahí, inicialmente tenemos que pensar en esos, y lo vamos a hacer de forma corta, cómo ha sido el hombre en cada uno de esos contextos, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, podemos partir inicialmente de la visión que se tiene del ser humano, ¿cierto? Desde esas concepciones que se tienen del ser humano, desde su origen principalmente. Entonces tenemos esa concepción creacionista que nos habla de las religiones, las diferentes religiones, de cómo surge ese ser humano. Las religiones nos habla de una creación divina, desde el monoteísmo pues nos habla de ese Dios que crea ese ser, desde las concepciones politeístas, de múltiples circunstancias que hicieron que los hombres existieran. Y hay que también entender que dentro del politeísmo se antropomorfizaron los dioses, es decir, que a los dioses les dieron condiciones humanas. La mayoría de religiones politeístas hicieron ese símil entre los dioses y los seres humanos, es decir, que además de que tenían unos poderes, tenían también unas condiciones humanas. Erraban, se enamoraban, tenían ira, todo ese poco de cosas, ¿cierto? Entonces desde ahí por eso desde ahí se van a tener esas concepciones. Luego se va a tener esa concepción evolucionista con Darwin, que ya la veremos más adelante.
Y podemos también hablar de esa concepción ufológica que habla que, pues, que los seres humanos fueron traídos por extraterrestres. Tampoco hay que desecharla, porque si tiene algunas bases hay que entenderla también, ¿cierto? Que no tienen esa forma aún de mostrarla para la ciencia, pero hay que entenderla. Entonces, acordémonos que los periodos históricos en los cuales se puede entender al hombre va a ser primero desde ese hombre primitivo, desde el hombre de las civilizaciones antiguas, del hombre clásico o grecorromano, del hombre medieval, el hombre renacentista, el hombre moderno y el hombre contemporáneo. Digamos que en cada uno de esos periodos las condiciones del hombre van a cambiar. ¿Listo? Podemos decir que el hombre, y hago una salvedad importante, me disculpan las mujeres que solo hable de hombre, pero es que la ciencia, la filosofía, la construyeron hombres. Y en la época que surge el pensamiento del hombre con los griegos, las mujeres no tenían derechos, ¿cierto? Acordémonos que los derechos de las mujeres van a surgir por allá a principios del siglo XX, entonces ya desde ahí se empieza ya como a cambiar esa connotación de hombre como a ser humano. Y hoy en día pues lo que vemos de ya la importancia que le dan a la mujer, al género y demás, es que ha venido cambiando, pero inicialmente siempre me voy a referir a hombre por esa connotación que da la filosofía antropológica griega, medieval y moderna del ser humano, que solo se va a relacionar con el hombre, con la disculpa ahí que con las mujeres, listo, pero obviamente aplica para ambos. Entonces, el hombre primitivo, podemos decir que va a haber un periodo de, digamos, de tranquilidad, de vida, desde el hombre primitivo hasta las civilizaciones antiguas. El hombre primitivo, pues, después de que dejamos ese estadio animal, para eso tenemos esta imagen de como ve Matt Groening con Homero en la evolución. Voy a hacer digamos que ahí me van a perdonar de pronto los que son un poquito más religiosos, voy a tener más presente la evolución por su carácter científico, ¿cierto? Sin quitarle la importancia a la parte creacionista. Pero entonces cuando dejamos ese estadio animal y pasamos a ya ser Homo sapiens sapiens, o sea, ese hombre que sabe que piensa, ahí se va a transformar, ¿cierto? Ese Homo sapiens va a empezar a transformar la naturaleza y desde ahí va a vivir, digamos que en una aparente calma. O no, digamos que en una calma, porque no va a tener peligros grandes, solo los que le proporciona la naturaleza. Su preocupación va a estar solamente limitada a preocuparse por satisfacer sus necesidades básicas, el alimento, el vestido, la vivienda, ¿cierto? Su rutina diaria va a ser cazar, recolectar, fabricar herramientas, o sea, digamos que va a tener un tipo de vida tranquilo, o sea, pensarse más allá no digamos que no lo va a motivar, solo satisfacer esas necesidades del día a día, como va a suceder después con las civilizaciones antiguas, porque ya cuando hablamos de civilización van a empezar a surgir una serie de circunstancias bastante, digamos que complejas, que van a amarrar o atar al ser humano a esa sociedad compleja, ¿cierto? Por ejemplo, el surgimiento de las religiones, de los dioses, de estar sometido mental, física y socialmente a los dioses, el surgimiento de un poder político, casi siempre, o no casi siempre, en manos de un monarca. Esas civilizaciones antiguas, en China, acordemos del emperador, en la India, del rey, en Egipto y en Babilonia, en Egipto el emperador, en Babilonia, en la Mesopotamia los reyes. Entonces ya de ahí el ser humano
o el hombre va a pasar a ser un hombre sometido, ¿cierto? Solamente va a estar, digamos, girando en torno a cumplirle a su rey, cumplirle a su monarca y cumplirle a Dios. Y su vida está girando en torno a eso. Tampoco van a haber preocupaciones grandes con respecto a su existencia. Ellos simplemente entienden que surgen o vienen de unos dioses importantes, que hay un dios, que hay un rey, un monarca que los protege y que hay que serle fiel a él. Eso sucedió en las civilizaciones antiguas. Y que si usted se portaba mal, pues iba a ser castigado, se iba a convertir en esclavo o podía perder la vida, ¿cierto? No era nada más complejo. Entonces ahí es como surge, digamos, que esa primera, entender primeramente a los esos hombres prehistóricos y clásicos y antiguos. Ya cuando entramos digamos, al hombre clásico grecorromano, ya ahí las cosas tienen un cambio trascendental. Listo, acordémonos que ya entonces con los griegos empiezas a ver una ruptura, un fraccionamiento entre esa relación Dios-hombre. Ya el hombre empieza a tener algunas libertades, ya empieza a, digamos, que a dudar de toda esa mitología, a dudar de esos poderes de los dioses y a darse cuenta que tiene una capacidad importante de hacer cosas, ¿cierto? Por eso más adelante en el siglo XVI se va a llamar Renacimiento ese periodo, porque es el renacer del hombre después de estar sometido 1000 años a la iglesia católica. Pero no me voy a adelantar. Entonces desde ahí ese ser o ese hombre grecorromano va a tener mucho en qué pensar, ¿cierto? De ahí va a tener un protagonismo importante. Y a eso que se le va a dar una libertad, pues porque si venimos de unas civilizaciones muy, digamos, que sometió mucho al hombre, que lo esclavizó prácticamente, que lo puso a los pies de un mandatario, o sea, la libertad no existía. Para los griegos va a haber una libertad. Recordemos que los griegos van a inventar la democracia, los griegos van a empezar a darle vida a nuevas ciencias, a nuevas formas de pensamiento, y eso se va a volver cautivador para todos los hombres, ¿cierto? Y desde ahí por eso esa riqueza intelectual griega. Los romanos, pues digamos que acordamos que los romanos por allá más o menos desde el siglo tercero antes de Cristo someten a los griegos y toman casi que toda la cultura griega. Entonces digamos que los romanos se pueden caracterizar que van a ser simplemente hombres digamos políticos, porque se van a expandir, y desde ahí gracias al Imperio Romano es que se enriquece toda la cultura occidental de Europa, que después nos llegaría a nosotros a América. Entonces digamos que esa es la importancia que tiene el Imperio Romano. Luego con la Edad Media volvemos nuevamente con esa iglesia cristiana católica tan castigadora, tan inquisidora, ¿cierto? Por eso viene la palabra Inquisición de la Edad Media, donde todo se castigaba. Pensar diferente a la iglesia era castigado, y había un sometimiento exclusivo para la iglesia católica. Por eso la iglesia católica en esa época, en los 1000 años, tomó esa fuerza. Entonces ahí la preocupación fundamental del hombre, el problema del hombre medieval era simplemente pensarse en Dios. Aquí vemos, perdone que no es esa referencia a estas imágenes que estamos viendo, son características de cada uno de estos periodos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, cómo se concebía el hombre griego, ¿cierto? Ahí en esta imagen de Rafael vemos a todos los filósofos, matemáticos, astrónomos, todos esos hombres importantes discutiendo, ¿cierto? Que el diálogo era un aspecto importante dentro
de esa cultura griega. En esta obra de Jean-Louis David vemos la muerte de Sócrates. Sócrates va a ser importante para la antropología, que veremos más adelante en otras clases, bien sea presenciales o por medio de material didáctico. Sócrates va a ser, digamos, que el padre, uno de los padres de la antropología, ¿cierto? Es el que le da un gran sentido al estudio del ser humano. Por eso de ahí su importancia y por eso de ahí esa obra, esa muerte de Sócrates, ese gran filósofo. Entonces, con la Edad Media, como les decía, en la Edad Media se le va a dar ese poder total a Dios. Dios es el que va a poner al hombre en la tierra, y por eso la tierra va a ser el centro del universo y el hombre va a debérsele todo a Dios, ¿cierto? Por eso esta pintura de Miguel Ángel, que está en la Capilla Sixtina en el Vaticano, ese fresco, una especie de mural que se hizo en la Capilla Sixtina, muestra eso, esa relación de Dios con el ser humano, esa importancia que tiene. Otro aspecto fundamental que va a tener la religión es, acordémonos lo que yo les decía antes, con las religiones politeístas se antropomorfiza los dioses, es decir, que los dioses van a tener connotaciones humanas. Para el monoteísmo, y principalmente para el monoteísmo cristiano católico, esta va a ser un aspecto que van a tener que solucionar la Iglesia Católica, romper como con esa condición humana de los dioses, ¿cierto? Y más de ese Dios. Entonces, desde ahí, por eso es que la Iglesia Cristiana Católica va a inventarse, digámoslo así, la Santísima Trinidad, donde va a separar esos tres elementos fundamentales. Ya no van a caer en una sola ente que se llama Dios, sino que se va a dividir en tres, ¿cierto? El Padre, que es el Dios, el Supremo, el Hijo, que es, digamos que la personificación en la tierra de ese Dios, y el Espíritu Santo, digamos que es ese poder que van a tener los dioses, ¿cierto? Recordemos que los dioses de la antigüedad tenían múltiples poderes: poder de destruir, de crear, poder de multiplicar, poder de todo. Entonces, desde ahí, muchas veces esos dioses fueron, digamos que comparados con magos, con hechiceros, con chamanes y un poco de cosas. Entonces, por eso la Iglesia Cristiana Católica, para darle ese rigor, separó esos tres elementos, y el Espíritu Santo va a ser como ese poder que se va a tener. ¿Listo? Entonces, digamos que hay otro aspecto importante. Aquí tenemos también otra obra que nos muestra como esa relación entre, digamos que esa mezcla entre seres, entre el Dios, los hombres, los santos, porque la religión católica pues le va a dar como esa importancia a las personas dentro de la religión. Entonces eso es lo que va a ser la Edad Media, el hombre esclavizado de la religión monoteísta, principalmente la cristiana católica. Eso va a hacer pues que el hombre, digamos que va a tener dos elementos importantes. Uno va a estar muy frustrado porque no puede ser libre de pensamiento, libre de obra. Sus creaciones, si no están a la margen de la religión, se van a perder. Y por eso muchos monjes en sus abadías perdieron muchos de sus trabajos, porque se resuelve la iglesia. Y lo otro es que va a perder esa capacidad de ser y de hacer, ¿cierto? Él no va a ser ni va a ser, él es por Dios. Si lo hablamos desde ese planteamiento ontológico, antropológico, él no va a ser el mismo, sino va a ser un elemento enviado, creado por Dios. Él no va a tener una autonomía y no va a poder ser porque, como le digo, todo lo hace Dios, todo lo hizo Dios, y todo lo que vaya surgiendo lo hace Dios. Entonces pierde esa posibilidad, que ese es el elemento fundamental que le da origen al Renacimiento, ¿cierto? El Renacimiento va a estar mediado por el humanismo, por la capacidad del ser humano, por el hombre capaz de construir, por la perfección del hombre. Por ejemplo, tenemos esta imagen de Miguel Ángel, de Leonardo da Vinci, donde nos muestra el hombre de Vitruvio, que es
digamos que tiene una relación, si bien artística, también tiene una relación muy importante desde el punto de vista del orden y de la perfección. El ser humano es la perfección, si lo analizamos desde lo matemático, por las proporcionalidades que se manejan, ¿cierto? Entonces desde ahí el ser humano va a ser importante, va a ser un ser exacto. Por eso la matematización de todo lo que haga el del ser humano, y luego la modernidad lo mismo. Digamos que el Renacimiento abre la puerta y la modernidad lo digamos que lo perfecciona, ¿cierto? Entonces el ser humano capaz de hacer todo, de crear, de inventar, entonces desde ahí esa importancia. ¿Listo? Bueno, entonces digamos lo que eso va a ser el hombre, perdón, el hombre renacentista y moderno, un hombre creador, un hombre matemático, exacto, que las ciencias exactas van a jugar un papel muy importante. Y luego vamos a llegar al hombre contemporáneo, en el cual hacemos parte nosotros. De ahí por eso el ejercicio que hicimos en una de las clases, donde en esas siluetas del hombre y la mujer buscamos mostrar todo lo que el ser humano o todo lo que mueve al ser humano, lo que motiva al ser humano hoy en la contemporaneidad. Podemos decir que, por ejemplo, el hombre medieval era un hombre netamente religioso, el hombre renacentista y moderno un hombre creador, solo lo movía el pensamiento, el crear, y el hombre contemporáneo va a ser un hombre multidimensional, es decir, que todas las cosas que giran en torno a él le van a incidir y lo van a motivar y lo van a esclavizar también, ¿cierto? Hoy en día nosotros somos esclavos de la economía, de la religión, del cuerpo, del poder, de muchas cosas, ¿cierto? Por eso ese hombre multidimensional. Entonces desde ahí vimos, pues hicimos ese pequeño recorrido para que entendamos esa parte de cómo se concibe al hombre. Más adelante, en otras clases, cuando ya profundicemos en cada uno de esos filósofos y en esos contextos, vamos a profundizar un poquito más. ¿Listo? Ahora vamos a mirar el video, vamos a observar este videito importante que nos va a hablar de lo que es el hombre, ¿cierto? Porque el hombre es importante pensarse, y desde ahí es que vamos a sacar esas ideas. Entonces vamos a prestarle mucha atención. El hombre es el único ser hasta ahora conocido que se ha cuestionado y se cuestiona sobre sí mismo. ¿Qué es el hombre? Esta es una pregunta que hasta ahora no se ha podido conocer respuestas precisas, ya que a lo largo de la historia, sus cambios y las circunstancias de la propia existencia personal y social han condicionado al hombre desde siempre. Las raíces del hombre como problema tienen su origen en el asombro, en la inseguridad, en la frustración, el miedo y en la búsqueda del sentido de la vida y en su trascendencia. Hoy, cuando la tecnología, la economía, la política y la cultura, que son temas propios de la globalización, conllevan a estados mejores de la vida del ser humano, así como también a la exclusión y la destrucción del planeta, tiene sentido la pregunta: ¿qué es el hombre? Es la plenitud misma a la que está llamado el hombre, desde su creación, desde su concepción mismo hasta el final. Y un final que no termina solamente en esta vida terrena, humana, sino que la trasciende, va mucho más allá. Y vuelve a encontrarse con aquel ser que le dio el origen al mismo hombre. Y es un encuentro eterno que se vive desde la fe, desde la esperanza y en el amor. En primer lugar, tenemos que admitir y aceptar que hay sufrimiento en el mundo. Cada ser humano
va a sufrir, a veces por nuestras propias debilidades, actos, errores, decisiones, y también hay cosas que vienen que no tenemos control, como un terremoto, hasta la muerte, cosas por estilo. Entonces, para existir en esta tierra es decir que vamos a sufrir, sabiendo eso. Ahora, yo creo que la gran pelea es la pelea que está dentro de las orejas, no es tanto la confrontación física que tenemos, amenazas, más que todo es la percepción y su actitud contra tales cosas. Tenemos que prepararnos por el sufrimiento y buscando lo bueno y crecer por medio del sufrimiento. Muchas veces cuando viene un desafío, un desastre, un sufrimiento, en primer lugar quisiéramos echar la culpa sobre otras personas y a veces tenemos derechos a hacerlo, pero hasta que yo tomo responsabilidad por mi parte, no hay como superar y mejorar o crecer por medio de sufrimiento. Y número 2, tengo que esperar un crecimiento, un mejoramiento por medio de lo que yo sufro. Entonces, para existir en esta tierra implica sufrimiento, pero yo tengo que aceptar, recibir el sufrimiento para crecer. En realidad el ser humano a lo largo de la historia ha buscado siempre un significado para su vida, ha buscado la felicidad. Es fácil darnos cuenta que los problemas que nos presenta la vida diaria nos obligan a nosotros a encontrar algún mecanismo para sostenernos o para poder afrontar estos problemas. El más común y el que atañe a muchos jóvenes del día de hoy y a la población en general es el sinsentido a la vida. El ser humano se sabe trascendente. Recordemos que trascender significa, o viene de dos vocablos, trans, que es más allá, y scando, que significa escalar. Por tanto, trascender significa ir más allá, sobrepasar algo, ir más allá de los límites. De tal manera que al ir más allá de los límites nos superamos y superamos los problemas. Este ser humano se sabe trascendente o se siente trascendente. Él no piensa y no cree que simplemente todo termina aquí. Él tiene la esperanza de que hay algo más y eso le lleva a vivir. Lo más importante y lo esencial para el hombre es encontrar motivos para su existencia. Cuando el hombre pierde el motivo de su existencia, generalmente pierde también el sentido a lo que él hace, a lo que él quiere, a lo que él desea, y busca otros caminos, otras salidas, otras alternativas que le llevan a la depresión, le llevan a problemas sociológicos, como por ejemplo alcohol, vicios, droga, hasta el suicidio mismo. ¿Y para ti, qué sentido tiene la vida? Para mí la vida es bella porque puedo vivirla, porque puedo entregar a los demás, porque puedo ser feliz viendo felices al resto. La vida te la dan para que tú mejores la vida de otras personas. Hacer cada día cosas que te gustan, no sé, despertarte con ganas de decir, bueno, tengo algo más que hacer hoy, tengo muchas cosas que hacer para mañana, tengo cosas divertidas por hacer. Yo creo que el sentido de la vida es sentido de hacer algo, y si es algo que te guste, mucho mejor. Para mí la vida es un convivir diario, porque siempre pensamos en el futuro, en qué nos puede pasar, pero nunca nos damos cuenta que el vivir día a día nos trae muchas más expectativas a futuro. Bueno, el ser humano en este momento pues puede convertirse en víctima del proceso de globalización, con todas sus consecuencias positivas o negativas, o puede convertirse, ¿no es cierto?, en un sujeto protagónico, activo, que incida en modificar la dirección de este proceso de globalización. La globalización sin duda ha traído elementos importantes y positivos para la humanidad. Podemos beneficiarnos del desarrollo científico y tecnológico a escala global y planetaria. Sin embargo, lo negativo es que no todo el mundo está en capacidad de beneficiarse de esa globalización, porque en una sociedad capitalista globalizada que vivimos, pues todo está mercantilizado y todo el acceso a los beneficios de la globalización tiene su precio, y no todo el mundo tiene el precio para acceder a la globalización. Asimismo, se ha exacerbado tremendamente el individualismo, la competencia, ¿no es cierto? Es decir, los valores propios de la sociedad capitalista se profundizan y se afianzan en el mundo globalizado, incluido el consumismo, que lleva a los seres humanos básicamente a buscar
su realización en el tener, en el consumir, a veces compulsivo. La globalización provoca renunciar a nuestra identidad individual, familiar, social, nacional, latinoamericana para asumir actitudes que conspiran contra nuestras raíces y constituyen una negación de lo que realmente somos o debemos ser. Esta realidad es más evidente en los jóvenes, quienes dejan de ser ellos mismos para llegar a ser tristemente una fotocopia de las culturas foráneas, esos paradigmas o modelos extranjeros provenientes de la sociedad capitalista. ¿Y para ti? ¿Qué sentido tiene la vida?